la ex canciller y senadora Soledad Alvear. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué sensación tiene usted? Porque la verdad es que por las caras que vemos en Chile, a diferencia de las que vemos en Perú, y también por las declaraciones que hizo el agente Van Claveren y también la asesora jurídica del equipo, Jimena Fuentes, al decir y recalcar que la verdad es que es complejo el tema de los tratados del 52 y 54, por primera vez explicitan algo que ya había dicho el presidente Sebastián Piñera, que hay debilidades en el caso chileno, que los tratados no son tan claros, que hay ambigüedades. Pareciera ser que nos están preparando para perder algo ya. Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, buenos días. A ver, yo diría que los tratados del 52 y 54, en el lenguaje de la época, fijaron con claridad cuáles eran los límites marítimos. Y no solamente aquellos, sino que con posterioridad, Chile y Perú hicimos trabajos, ambos países, actos que clarificaron aún más cuando se instalan torres de enfilamiento, donde se determina cuál es el límite. Hay hechos que así lo aclaran. Está bien, pero ¿es cierto también, comparte usted, esta postura de que hay ambigüedades en los tratados y que no son todo lo claro que uno desearía para ir con ellos a un caso frente a un tribunal? Bueno, es que hay que mirar los contextos, cómo se redactan hoy los tratados a cómo se redactaban en el 52 y el 54. Si uno lo mira en la lógica de hoy, claro, se habrían a lo mejor redactado de una manera distinta, pero la lógica de cómo se redactaban los tratados en ese entonces era la lógica de la redacción de entonces. Entonces pero hay que mirarlo históricamente. Lógica con la cual se redactaban entonces, hay un cierto perjuicio hoy para Chile, en el sentido de que hay una dificultad ahí, que hay que interpretar un tratado. Bueno, para nosotros los tratados de ese entonces, la redacción de entonces, están claros, no solamente en los tratados, sino que en el conjunto de actos y en el respeto que ambos países tuvieron siempre por dichos tratados, siempre, no solamente en los tratados mismos, sino que en la ejecución de actos y en el respeto de dichos tratados por ambos países durante muchos años, hasta que Perú empieza a preparar lo que era esta demanda que iba a interponer en contra de Chile. Antes nos haría otra pregunta, senadora. A ver, ¿usted cree que la política de las cuerdas separadas fue una política adecuada, la que siguió el presidente Sebastián Piñera, sí o no? Y si creo que tuvo alguna influencia, puede haber tenido alguna influencia en este fallo. A ver, a mí no me gusta entrar en rencillas respecto de cuáles fueron las actitudes de un gobierno y otro. Sin embargo, debo decir que el acto de Perú de interponer una demanda en donde no hay como un acuerdo, ¿no? Muchos países recurren a la Haya como un acuerdo para buscar una solución pacífica de sus controversias, lo cual está muy bien. Aquí no ocurrió a ello, sino que fue una interposición de una demanda, unilateral de parte de un país. Yo creo que fue un acto inamistoso. Y eso, a mi juicio, llevaba a que la relación con Perú debía, por cierto, mantenerse, somos países vecinos, pero hay ciertos hechos que la verdad que podríamos haber evitado. ¿Como por ejemplo? La condecoración al presidente que presentó la demanda. O sea, de verdad que un presidente que presenta la demanda, que es considerado un hecho inamistoso, no puede venir a Chile años después, puede venir naturalmente, pero no ser sujeto de una condecoración. ¿Y eso influye en el tribunal? Yo creo que los tribunales fallan en derecho, pero también pueden considerar cuáles son las relaciones entre ambos países y si esto va a afectar o no en alguna medida la relación entre los países. Entonces, si uno ve, si es juez en cualquier lugar del mundo o aquí en Chile, y está realizando en el caso de Chile un arbitraje, a pesar de que en La Haya no se hace arbitraje, bueno, lo que va a ocurrir es que si ve que los países siguen marchando en forma completamente normal en sus relaciones, la verdad es que dice, bueno, esto puede ser no tan importante. En cambio, si ve que hay una relación en que esto ha afectado realmente la situación entre ambos países, la apreciación puede ser distinta. Ahora, el Tribunal de La Haya falla en derecho, no está el Tribunal de La Haya
hecho para resolver límites. Pero hay consideraciones, como usted decía, también que tienen que ver con la relación entre los países, consideraciones más Sí. políticas. Estamos en Tacna, estamos en Lima y estamos también en Arica. Y desde allá Daniel Matamala quiere hacer una pregunta a canciller. Daniel. Sí, saludar a la canciller Soledad Alvear en primer lugar, a la ex canciller Soledad Alvear, actual senadora desde Arica, y le quería preguntar por declaraciones que hizo recién aquí en CNN Chile el senador Fulvio Rossi, quien decía que los pescadores aquí tienen que estar tranquilos porque el Estado chileno se puede tomar todo el tiempo del mundo en aplicar este fallo, que pueden ser años, y que tiene la obligación al Estado de Chile de considerar el bienestar de sus compatriotas antes de ejecutar cualquier fallo. Quería preguntarle a la senadora qué le parece, si es que efectivamente el Estado chileno podría postergar por años. Incluso el senador Rossi ponía el ejemplo del tiempo que pasó entre la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1929. Si podría el Estado de Chile prolongar durante una gran cantidad de tiempo la aplicación del fallo, pensando en los efectos que este fallo tenga en términos económicos y en términos laborales en Chile. La ejecución del fallo debe efectuarse de buena fe entre ambos países y requiere, dependiendo del fallo, porque no lo conocemos, de una serie de actos, dependiendo de la decisión, en definitiva. Puede significar modificaciones legales en uno u en otro país. Puede significar incluso modificaciones constitucionales, en el caso de Perú. Hay que delimitar una serie de leyes y realizar actos de ejecución que a veces son complejos. Entonces yo creo que hay que ejecutar de buena fe los fallos, que eso es con lo que corresponde, lo que correspondería a nuestro país. Pero eso es distinto, canciller, perdón, de lo que estaba planteando el senador, porque el senador hablaba de resguardo de los intereses chilenos, hablaba de que se podía tomar el Estado todo el tiempo. Usted está haciendo más bien alusión a las cosas que requieren normalmente jurídicamente una implementación, pero puede per se hacer demorar a la ejecución de un fallo por los intereses nacionales. ¿Un país puede demorar la ejecución? Yo creo que tiene que hacerse de común acuerdo y con buena fe, y esto no es fácil. No es fácil. Veamos lo que ha pasado entre Colombia y Nicaragua, porque en el fondo Colombia, si bien desconoció el fallo en sus palabras iniciales, dijo que iba a presentar un recurso de revisión, no lo presentó, y la verdad es que a veces es difícil el poder implementar el fallo de inmediato y que queden de acuerdo ambas partes. Si hay incluso problemas en la interpretación de lo que la Corte quiso decir respecto de su sentencia en cuanto a la ejecución, se puede recurrir a la Haya para que clarifique ese punto, qué quiso decir en relación a tal aspecto. Entonces, incluso hay esa posibilidad, ese es el recurso de aclaración. Entonces, yo no le puedo decir. ¿Hay alguna posibilidad, alguna? Pongámonos en el peor de los escenarios, 3-0 en jerga futbolística, perdemos en todo. ¿Hay alguna posibilidad de hacer, como en otros momentos de la historia se ha hecho de parte de otros países, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Hay alguna posibilidad de desconocer el fallo si es que no fuera completamente negativo, de no cumplir este fallo? Yo creo que para Chile, que es un país respetuoso del derecho internacional, la verdad que no corresponde. Nosotros podemos, naturalmente, debiéramos acatar el fallo sin perjuicio de que se diera un escenario pésimo. Nosotros teníamos que, evidentemente, decir que este fallo tiene tales características y por ende no ha sido conforme a lo que queremos para nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de acatar el fallo. Es lo mismo que ocurre a nivel interno, ¿no es cierto? Uno de repente llega, alguna persona, hasta la Corte Suprema y está completamente en desacuerdo con lo que falló la Corte Suprema, pero tiene que cumplirlo. Si nosotros estamos suscritos al Tratado de Bogotá, tenemos que cumplir los fallos. Más aún, nosotros formamos parte nuevamente este año del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y no olvidemos que esta Corte Internacional de la Haya está formada por miembros que se eligen por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas. Entonces parece muy contradictorio que nosotros pertenezcamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, seamos miembros de Naciones Unidas y vayamos a desconocer un fallo del cual nosotros formamos parte del tratado y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Incluso si hay problemas de incumplimiento del fallo, se va al Consejo de Seguridad. Entonces, ahora, yo no creo que este escenario se dé, sería muy difícil. Vamos a ir a Arica nuevamente. Daniel tiene otra pregunta. Daniel.
Sí, le quería preguntar a la senadora también por una crítica que se hace mucho en Arica y le pregunto por su tiempo como canciller sobre una despreocupación de Chile sobre los puntos extremos. Y aquí se dice claramente que Chile nunca se preocupó de Arica en términos estratégicos, más allá de ser una ciudad más de Chile, por el hecho de estar ubicado en un sector fronterizo, en un sector estratégico. Le quería preguntar si, como canciller, ese tipo de situaciones, la preocupación estratégica por puntos clave del territorio, ¿es parte de los temas que se conversan como gobierno en una cancillería o eso está más bien librado a los ministerios sectoriales, a economía, a obras públicas, a ver qué desarrollo se le puede dar a este tipo de zonas? Bueno, evidentemente que esto es un tema que se considera en Cancillería, pero no solo en Cancillería, se considera a nivel del gobierno central y es parte de una estrategia de desarrollo nacional. Nosotros como Cancillería estuvimos permanentemente preocupadas de que estuviese, ¿no?, cumpliendo las decisiones que los tratados tienen, tanto en relación a Perú como en relación a Bolivia y como en relación a Argentina, nuestros 3 países limítrofes. Ahora, incluso, bueno, se hicieron durante los gobiernos de la Concertación la ley de Arica I, la ley de Arica II, que no siempre tuvieron todos los efectos que se hubiesen querido, ¿no? Pero hubo intentos estratégicos de precisamente favorecer a Arica con esfuerzos que rindieron algunos efectos, no todos los esperados. Ahora, ¿usted cree que este gobierno de Sebastián Piñera ha tenido una mejor o una peor política respecto de Arica? Y se lo pregunto porque tanto el canciller como el ministro del Interior actuales han dicho y han destacado la diferencia entre Arica antes no estaba creciendo hace 4 años, hace referencia al gobierno de Michelle Bachelet, y ahora está creciendo más del 9%. Arica tenía cifras de desempleo hace 4 años por sobre los 2 dígitos, muy cercanas a ellos, ahora tiene un 4% de desempleo. ¿Ha habido más preocupación en este gobierno por Arica? ¿Ha habido una mejor política? No estoy en condiciones de poder evaluarla objetivamente, de manera tal que no puedo emitir una opinión respecto de la comparación que hace el actual gobierno respecto de los avances que existieron durante el gobierno de Michelle Bachelet a lo que ha ocurrido en la actualidad y las cifras que menciona el ministro del Interior actual. Lo que sí puedo decirle que hubo una permanente preocupación sobre Arica y yo creo que la necesidad de seguir avanzando es muy importante. Senadora, quiero preguntarle por un hecho que se supo y que no era tan de público conocimiento, y es en relación a que en algún minuto, cuando usted era canciller desde Perú, se le pide lo mismo que en algún minuto se pidió durante la dictadura, es decir, dejar por escrito que aquí había una controversia. Y que usted, cuando se le acerca el otro canciller, el canciller peruano, y le dice, ¿sabe qué? Dejemos por escrito o hablemos de esto, usted dijo no. Posteriormente, cuando asume Ignacio Walker en la Cancillería, efectivamente se hace un documento que, según Chile, tenía otra intención, pero que en el papel aparece que efectivamente respecto del tema marítimo teníamos distintas posturas. ¿Cuál siente usted, dicho en un lenguaje más coloquial, que fue la movida de Perú que intentaron hacer con usted? ¿Usted lo siente como que intentaron hacerla pisar el palito en el fondo en la construcción de este caso? Bueno, es un lenguaje coloquial, digamos. A ver, yo creo que ellos estaban elaborando un caso, estaban preparando un caso. Torre Tagle se caracteriza por ser una cancillería muy inteligente. Entonces ellos quisieron ir preparando un caso y juntando antecedentes que pudiesen tener como objetivo aquello. Incluso hicieron una estrategia muy inteligente con Ecuador. Ecuador que ya todos conocemos. Ecuador había sido siempre un gran aliado de Chile, porque además los tratados habían sido firmados entre los 3 países. De manera tal que yo creo que ellos quisieron hacerlo, y la verdad es que, no me pareció a mí que pudiese reconocer que existía una diferencia en circunstancias que a mi juicio no existía ninguna controversia entre ambos países en el momento que teníamos firmados tratados, así que por cierto me negué a hacerlo. Entre comillas, intentaron, dicho en un lenguaje coloquial, no diplomático, intentaron hacerla caer, senadora. No sé si será la intención, pero por lo menos intentaron que quedase por escrito el reconocimiento que había una diferencia, y eso no se podía aceptar. ¿Fue un error hacerlo después? ¿Ponerlo por escrito? Bueno, lo que Ignacio Walker ha explicado hasta el cansancio, que no es eso lo que él estableció en esa firma de ese documento.
Vamos a despedir a Daniel Matamala por ahora desde Arica. Daniel, seguimos en contacto y vamos a ver cómo son las reacciones. Falta un poquito más de una hora para aquello. Sí, solamente agregar algunas, aquí se están incluso dibujando pancartas, nos siguen destruyendo ahora Arica y se están colgando en los botes, todo esto en el lugar donde se va a seguir el fallo. También han llegado algunos efectivos de la Armada, de la Policía Marítima, digamos, para garantizar el orden aquí, después de lo que ha pasado. Recordemos que hubo algunos incidentes que en todo caso fueron solamente verbales, no hubo ningún incidente físico, con la presencia de algunos parlamentarios y políticos acá en el lugar. Pero ahora, en este momento, todo muy tranquilo, Mónica, mientras se apresta todo para ver y para seguir el fallo desde la caleta de pescadores de Arica. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vamos.